Muy buenos días, bienvenidos a esta clase de electrónica en donde tendremos oportunidad de hablar de los circuitos de acondicionamiento de señales y particularmente del circuito de cero y span. Su servidor Pedro Nájera García, titular de la materia, les da la bienvenida. Primeramente veremos lo que es un circuito de acondicionamiento. Iniciaremos por establecer la importancia y características de los circuitos de acondicionamiento. Y para ello los definimos como aquellos circuitos que modifican alguna de las propiedades de una señal, como pueden ser la amplitud, la frecuencia, la fase, el nivel de corriente directa, con la finalidad de empatarla con los requerimientos de una etapa siguiente. Eso es lo que engloba a cualquier circuito de acondicionamiento. Veamos ahora cuál es su función. De hecho, la utilidad de los circuitos de acondicionamiento estriba en su versatilidad. En la gráfica podemos apreciar dos usos muy importantes. El primero corresponde a la amplificación y el segundo a la conversión de voltaje a corriente y su recíproco de corriente a voltaje. En el ejemplo, podemos establecer que las señales generadas en campo, como el caso de esta señal de nivel, que se convierte a su representación eléctrica, es amplificada con suficiente energía para poder transmitirse en forma de corriente eléctrica que se regresa a su representación de voltaje y se acondiciona para poderse proporcionar a un sistema de control que puede ser para procesar o puede ser para desplegar su valor correspondiente. Esta es la función de los circuitos de acondicionamiento de señales. Dentro de los circuitos de acondicionamiento, pues encontramos precisamente el circuito de cero y span. ¿Qué es un circuito de cero y span? Pues es aquel que puede realizar una modificación de amplitud, eso es lo que se conoce como el span, y de desplazamiento, que es el cero u offset, para poder colocar a la señal de acuerdo a los niveles solicitados a la entrada de un sistema de adquisición o el despliegue de datos correspondiente. Para entender mejor el significado del concepto del circuito de cero y span, veamos un diagrama a bloques. En el diagrama se muestra el lugar que ocupa dentro de un sistema de adquisición de datos o despliegue de información. Típicamente tomará como entradas las señales generadas por una etapa representada por el sensor y proporcionará sus salidas apropiadamente modificadas a una etapa de procesamiento o despliegue representada por el bloque DAC despliegue. Veamos ahora la interpretación matemática de la función de un circuito de cero y span. Prácticamente un circuito de cero y span determina una relación lineal entre la entrada y salida correspondientes. En la gráfica tenemos dos partes. Se muestra una función de transferencia. El eje horizontal representa el rango de la señal de entrada a procesar por el circuito y el eje vertical representa el rango de salida de la señal entregada por el circuito. En cada uno de estos dos vemos la diferencia de aplicar una modificación solamente a la ganancia, si se fijan se modifica la pendiente de la línea recta, y una modificación del cero únicamente y se modifica el desplazamiento de la señal. A esta se le conoce como las gráficas de transferencia y precisamente relacionan el voltaje de entrada, que es proporcionado por la salida del sensor, y la salida de voltaje del circuito de cero de span es la entrada al sistema de acondicionamiento o despliegue. Veamos un ejemplo de aplicación. Para entenderlo, imaginemos que tenemos un circuito que requiere de ser acondicionado para entregar una señal con una entrada de 0.01 milivolts por libra a ser desplegado a partir de una celda de carga que proporciona 10 milivolts por libra y que además en su lectura se lee una señal de 18 milivolts cuando no tiene una carga. Veámoslo gráficamente. En el circuito se muestra
la celda de carga que proporciona el voltaje de entrada al circuito de cero y span, y el sistema que debe de recibir con estas restricciones de 0.01 milivolt por libra y con este offset para poder interpretarse adecuadamente de acuerdo al sistema de despliegue. Esa es la función de un circuito de cero y span. Veamos ahora su interpretación eléctrica, lo que conocemos como la implementación del circuito. Un circuito de cero y span consta de un conjunto de amplificadores operacionales que representan las funciones precisamente de un inversor sumador y de un inversor amplificador. En la primera etapa, el voltaje de entrada representado como E-in es el voltaje que viene del sensor y la salida que entrega será EU2. ¿Qué es lo que procesa? La primera etapa lo que hará es modificar con esta proporción el voltaje de entrada. Hay una proporción definida por el cociente del valor de la resistencia F al valor de la resistencia I con signo contrario. Y hay un factor que va a agregarlo que está determinado por estos tres elementos. Sin embargo, como no me interesa el valor invertido de la señal, requiero de una etapa de inversión. Esto es aquella donde la etapa tiene una ganancia unitaria. Solamente me interesa el signo contrario de la señal. ¿Cuál es la relación con la recta? La función de transferencia, si lo recordamos, está dado por esta ecuación. A primera vista no parece la ecuación de una recta, pero haciendo un poquito de análisis, esta representa una cantidad variable de entrada y esta es una cantidad variable de salida. Estas dos son proporciones que se van a dar en función de los valores de los componentes, son constantes. Por lo tanto, si lo relaciono con la ecuación de una recta en su forma pendiente cruce con el eje Y, yo puedo elegir EU2 como la variable dependiente, EIN como la variable independiente. La pendiente va a estar dada por la proporción de estas dos resistencias y el cruce con el eje Y va a estar dada por el valor de este cociente multiplicado por el voltaje constante V. Es así que nosotros tenemos una relación lineal. ¿Cómo determinar los valores eléctricos? Bueno, el rango de valores de entrada me determina un voltaje de entrada mínimo y un voltaje de salida máximo que van a definir el punto de inicio de esta recta. Y el valor máximo de entrada correspondiente al valor máximo de salida me determinan el segundo punto. Teniendo esos dos puntos, yo voy a contar con una forma de calcular la pendiente, dada por el cociente de RF y RI. Por lo tanto, la pendiente la obtengo de la recta, que es la relación entre la entrada y la salida, y la relación de las resistencias, si propongo una, puedo calcular el valor de la otra que satisfaga esta proporción. De igual manera lo puedo hacer para mi coeficiente B, que se determina por esta proporción. Si B se determina de la gráfica, ahora solamente tengo que definir F, la resistencia F a partir del cociente anterior, y proponer 1 para determinar otro de los valores desconocidos de esta cantidad. Es así como determinamos la relación lineal entre los componentes. Veamos ahora las condiciones para las cuales necesitamos hacer un diseño específico. Empezamos por una problemática donde tenemos un convertidor analógico digital que requiere de una entrada de 0 a 5 volts, mientras que un transductor de temperatura entrega su salida en un rango de menos 0.5 a 0.5 volts. Nuestro reto es diseñar el circuito que empata las señales correspondientes para aprovechar el rango total de entrada del convertidor analógico digital. Basado en la teoría anterior, ¿cuáles serían los valores de los componentes? Esto es, el voltaje constante, la resistencia F, la resistencia I y la resistencia de referencia OS del circuito de cero y span, que satisfacen las condiciones establecidas y dan solución al problema planteado. Pedimos que se calculen los elementos y se lleven a la clase para implementar
verificar y ajustar la operación del circuito en la sesión de laboratorio. Agradezco su atención y les pido que consulten la referencia, que es el libro de Industrial Control Electronics de Michael Jacobs. Muchas gracias. Buen día.